introducida en la década de 1820. Eh, Hay cuatro premisas que me interesa recalcar y que es importante tener claras cuando hablamos del tema de beligerancia. La primera de ellas es que la participación política es un derecho fundamental, implícito e indispensable en toda democracia. En democracia, la participación política es un derecho. Ahora bien, frente a este derecho que es fundamental, que es además un derecho humano, como seres humanos tenemos este derecho a la participación política en sus diferentes dimensiones, tanto participación activa, derecho a elegir, derecho a manifestarse, derecho a opinar, derecho a involucrarse en organizaciones políticas, eh, libertad de expresión, libertad de asociación ligadas a este derecho a la participación política y también derecho a la participación política pasiva o al sufragio, derecho al sufragio pasivo, que es el derecho a ser electo. Frente a ese principio que es de derechos humanos y de derecho constitucional, el Estado debe mantener neutralidad frente a las distintas tendencias políticas. Entonces, aquí hay un elemento donde dos principios constitucionales entran en interacción. Por una parte, una libertad para la participación política, que es una libertad y un derecho generalizado. Por otra parte, un interés constitucional en que el Estado sea neutral frente a la competencia partidaria y que la función pública sea ejercida de manera imparcial. Frente a la colisión o a la interacción entre estos dos valores y reglas constitucionales es que aparece la beligerancia política como una norma de rango constitucional que eh, considera la acción beligerante como una conducta ilícita y que debe ser sancionada, porque para que haya democracia debe preservarse tanto la libre participación de la ciudadanía en la competencia electoral como la neutralidad del Estado frente a esa competencia para no sesgarla en, en una u otra dirección. Entonces, la beligerancia, el concepto constitucional y legal de beligerancia, tiene al menos dos dimensiones prácticas. Ya voy a profundizar en ella. Por una parte, la participación política prohibida, que implica dedicarse en horas laborales a discusiones o actividades de carácter político electoral. Por otra parte, el utilizar el cargo para beneficiar o perjudicar a algún partido político. Esto en su dimensión más genérica como beligerancia. Luego hay una dimensión de la beligerancia más severa que vamos a ver más adelante, que implica una limitación a la participación política mucho más severa y que permite únicamente votar el día de las elecciones. Esto hay que verlo en términos de que para garantizar un amplio ejercicio de los derechos fundamentales ligados a la participación política, es necesario que algún grupo de los funcionarios públicos se vean limitados en su propio derecho a la participación política para que así garanticen el derecho de los demás y que la generalidad de los funcionarios públicos actúen en concordancia con ese objetivo de neutralidad del Estado que consagra la Constitución política. La beligerancia es norma constitucional, es decir, proviene de el ejercicio de nuestra Asamblea Nacional Constituyente de 1949 y se desarrolla además por medio de el Código Electoral. En el Código Electoral de 1952, la beligerancia estaba desarrollada, establecida en el anterior artículo 88,
Y desde el Código Electoral de 2009, la beligerancia política está establecida en su elemento sustantivo de fondo en el artículo 146 y en su parte procesal de los artículos 265 a 270. Además, hay leyes especiales, leyes específicas de determinadas instituciones públicas que de manera similar al artículo 146 limitan el derecho a participación política, estableciendo categorías de beligerancia entre sus funcionarios y funcionarias. Cabe decir que esta limitación no puede ser establecida por reglamentos, ni puede ser establecida por decretos, ni puede ser establecida por el Tribunal Supremo de Elecciones. No, ¿por qué? Porque una norma de derecho público básica es el principio de reserva de ley. El régimen de los derechos fundamentales está establecido, debe ser establecido por ley. ¿Qué quiere decir? Que si hay un derecho fundamental, que es además un derecho humano a la participación política, la limitación o la reglamentación concreta de esos derechos y de esas libertades puede ser hecha exclusivamente por la propia Constitución o por la ley, es decir, por acción legislativa, por acción del Parlamento. Y el Código Electoral costarricense, como cualquier otra ley de la República, es emitida necesariamente por la Asamblea Legislativa. Revisemos la norma constitucional porque el artículo 95 de la Constitución Política habla de la autonomía de la función electoral como un principio que debe tomar en cuenta la ley a la hora de regular el ejercicio del sufragio. Es decir, la función electoral debe ser autónoma de qué? Autónoma de las luchas y de los intereses de los partidos políticos y de las agrupaciones de ciudadanos con interés político. Es también un principio constitucional que el ejercicio del sufragio se regule de acuerdo con garantías efectivas de libertad, orden, pureza e imparcialidad por parte de las autoridades gubernativas. Claramente lo que pretende el constituyente es que las autoridades gubernativas sean imparciales y actúen de una manera en que el poder público, el poder privilegiado del cual gozan las autoridades gubernativas y que se ejerce a través de funcionarios públicos, sea imparcial en lo que tiene que ver con el ejercicio del sufragio. Más adelante, el artículo 99 de la Constitución Política establece que la organización, dirección y vigilancia de los actos relativos al sufragio corresponden en forma exclusiva al Tribunal Supremo de Elecciones, que goza de independencia en el desempeño de su cometido, y recalca que del Tribunal Supremo de Elecciones dependen los demás organismos electorales. El artículo 102, inciso 6 de la Constitución establece además que la fuerza pública en periodos eh, electorales debe seguir las medidas que establezca el Tribunal Supremo de Elecciones para que las elecciones se desarrollen en condiciones de garantías y libertad y restrictas. Eso aún en el supuesto que el tribunal, que la Constitución formula de que se estuviera en una situación de reclutamiento militar. Entonces va siempre la Constitución en esa lógica de que el poder público se comporte de manera imparcial en temas eh, relativos al ejercicio del sufragio. Y entramos
ya de lleno en el artículo 102, inciso 5 de la Constitución Política, que le establece una obligación al Tribunal Supremo de Elecciones, que es no solamente un deber, una obligación sobre todo de investigar las denuncias que se presenten sobre parcialidad de los servidores del Estado en el ejercicio de sus cargos o sobre actividades políticas de funcionarios a quienes les esté prohibido ejercerlas. Señala la Constitución, es norma constitucional, que la declaratoria de culpabilidad que pronuncie el tribunal será causa obligatoria de destitución y de incapacidad del culpable para ejercer cargos públicos por un periodo no menor de 2 años. Entonces, es norma constitucional el que el funcionario público, como operador del poder público, se comporte, se conduzca de manera imparcial en temas relativos al sufragio, y es obligación del tribunal investigar y pronunciarse de denuncias formuladas sobre parcialidad de los servidores del Estado o sobre actividades políticas de funcionarios a quienes les esté prohibido ejercerlas. Noten allí, por una parte, que no es una investigación oficiosa, no es que el tribunal esté persiguiendo, viendo que o supervisando a todo funcionario público, sino que tiene que mediar una denuncia para que el tribunal intervenga, y eso sí, que el tribunal está obligado a investigar y a pronunciarse sobre toda denuncia que se presente sobre parcialidad de los servidores del Estado en el ejercicio de sus cargos o sobre actividades políticas de funcionarios a quienes les esté prohibido ejercerlas. Y la sanción es también o tiene también origen constitucional e implica, por una parte, destitución y, por otra parte, incapacidad para ejercer cargos públicos por un periodo no menor de 2 años, según la norma constitucional, lo cual va a ser pues desarrollado por las normas que ya citamos de carácter legal del Código Electoral y de otras leyes especiales donde se establezca donde se establezca una prohibición a la participación política. Básicamente hay dos niveles de prohibición. Todos los funcionarios públicos todos los empleados públicos estamos sujetos a la prohibición genérica, que supone dedicarse a trabajos y discusiones de carácter político electoral durante horas laborales o usar su cargo para beneficiar a un partido político. Esta es una prohibición genérica que cae por su propio peso, en tanto la Constitución política exige neutralidad del Estado frente a el ejercicio del sufragio. Somos los empleados públicos, como operadores de ese poder público, quienes tenemos esa obligación de actuar de manera imparcial. Por ende, es prohibido dedicarse a trabajos y discusiones de carácter político electoral durante horas laborales y usar el cargo para beneficiar a un partido político. Esta prohibición, insisto, es genérica. Cualquier funcionario público, cualquier empleado público, por serlo, está sujeto a esta prohibición. Noten que es una prohibición que, por una parte, limita la participación política a la jornada laboral, entendiendo que es en esa jornada laboral que el funcionario público puede operar el poder público de manera no neutral, pero que fuera de ese horario laboral, el empleado o funcionario público tendría libertad para participar políticamente como bien le parezca. Eh, dedicarse a trabajos y discusiones de carácter político electoral eh, es denunciable por cualquier persona, aunque la Constitución habla de la denuncia
que la denuncia debe ser interpuesta por un partido político, ya veremos que la ley desde el código anterior ya venía ampliando esta ya había generado una tendencia a ampliar la legitimación activa para la denuncia, y ya en el Código Electoral de 2009 se establece una legitimación mucho más amplia. Cualquier persona puede denunciar a un empleado público que se dedique en horas laborales a trabajos y discusiones de carácter político electoral. Hay que tener especial cuidado porque en este dedicarse a trabajos y discusiones de carácter político electoral se puede establecer probatoriamente mediante la utilización de redes sociales en horas que estén dentro de la jornada laboral. Y ya hay sanciones del Tribunal Supremo de Elecciones en casos donde a personas se ha comprobado que un empleado público durante horas laborales ha estado participando en discusiones de carácter político electoral, subiendo propaganda política o haciendo manifestaciones partidarias, utilizando inclusive sus redes sociales personales en hora laboral. Esto está restringido por la ley porque no se puede en horario laboral pues dedicarse a ese tipo de trabajos y discusiones. Y la otra dimensión de la prohibición es utilizar el cargo para beneficiar a un partido político. Obviamente eso sería un uso irregular del cargo, y se entiende también que beneficiar a un partido político supone también perjudicar a otros partidos políticos. Entonces la utilización del cargo, sea para beneficiar o para perjudicar a un partido político o a varios partidos políticos en particular, pues cabe también dentro de esta prohibición genérica. Ahora, el artículo 146 del Código Electoral establece también en el siguiente párrafo una prohibición especial o una prohibición específica que la llamamos así por no ser una prohibición que toque a todo empleado público, sino a los empleados que están citados específicamente en esta norma. Esa enumeración de funcionarios es una enumeración que necesariamente debe ser numerus clausus, es decir, es una enumeración a la cual no se le pueden sumar más funcionarios que los que ahí se indique, a menos de que sea por medio de una ley, de otra ley especial, pero no se le puede sumar analógicamente a ningún otro funcionario. ¿Por qué? Porque el principio general de la Constitución es el de la libertad en la participación político-electoral, de manera que cualquier limitación debe ser expresa por ley. Y como esta prohibición especial es bastante más severa que la prohibición genérica que aplica a todos los funcionarios públicos, únicamente los funcionarios mencionados en el artículo segundo y siguientes del en el párrafo segundo del artículo 146 están sujetos a esta prohibición especial, que es más gravosa, que es más severa. ¿Cuáles son estos funcionarios? Bueno, el Código Electoral dice quienes ejerzan la presidencia, vicepresidencias de la República, los ministros y viceministros, dice los miembros activos o las miembros activas del servicio exterior, el contralor o la contralora y subcontralor o subcontralora generales de la República, el defensor y el defensor adjunto de los habitantes, el procurador general y el procurador general adjunto, quienes ejerzan la presidencia ejecutiva o sean miembros de juntas directivas, directores ejecutivos, gerentes, subgerentes de instituciones autónomas y todo ente público estatal, oficiales mayores de los ministerios, miembros de la autoridad de policía, agentes del organismo de investigación judicial, magistrados y toda persona empleada del Tribunal Supremo de Elecciones, magistrados y funcionarios del Poder Judicial que administren justicia y quienes tengan prohibición en virtud de otras leyes. Aquí deja abierta esa posibilidad, quienes tengan prohibición en virtud de otras leyes,
No podrán participar en actividades de los partidos políticos, no pueden asistir a clubes ni reuniones de carácter político, no pueden utilizar la autoridad o influencia de sus cargos en beneficio de los partidos políticos, ni pueden colocar divisas en sus viviendas o vehículos, ni hacer ostentación partidista de cualquier otro género. Eso es lo que señala claramente y de manera contundente el artículo 146 del Código Electoral. Es más, en el párrafo siguiente agrega que en materia electoral las personas incluidas en el párrafo segundo de este artículo 146 únicamente podrán ejercer el derecho a emitir su voto el día de las elecciones en la forma y las condiciones establecidas en este código. Concluye el artículo señalando que el tribunal podrá ordenar la destitución e imponer inhabilitación para ejercer cargos públicos por un periodo de 2 a 4 años a los funcionarios citados cuando sus actos provengan de las prohibiciones contempladas en el artículo 146 del Código Electoral. Noten ustedes que es una prohibición mucho más severa que la genérica. Los que están, los funcionarios y funcionarias que aparecemos en esta lista que tienen ustedes a la derecha de su pantalla, estamos sujetos a un régimen muy severo, que es, a diferencia de la prohibición genérica, este régimen más severo es 24/7, no se limita a jornadas laborales, sino que implica limitación prácticamente absoluta a la participación política electoral mientras estemos en ejercicio de los cargos que ahí se señalan y expresamente la ley señala que estos funcionarios únicamente pueden ejercer el voto el día de las elecciones. Eso es lo permitido para las personas funcionarias con la prohibición absoluta o especial del párrafo segundo y párrafo tercero del Código Electoral. Estas personas únicamente podremos votar el día de las elecciones, y es el ámbito del derecho al sufragio que se nos permite, que se nos admite. Hablemos un poco de la, eh, de la formalidad de la denuncia por beligerancia política. La denuncia por parcialidad o beligerancia política, como ya señalamos, es una denuncia contra la persona funcionaria que participe en actividades político-electorales en el ejercicio de su cargo o cuando le esté prohibido ejercerlas. ¿Quiénes pueden denunciar? Según el artículo 266 del Código Electoral, lo pueden hacer los partidos políticos, como ya lo adelantaba la Constitución política, o cualquier persona física por escrito, con hechos, pruebas y ante el Tribunal Supremo de Elecciones. La denuncia por beligerancia política no admite denuncias anónimas, deben ser denuncias fundamentadas debido a que su consecuencia es tan grave y puede implicar destitución del cargo e inhabilitación para ejercer cargos públicos. Se requiere la identificación de la persona denunciante, sea un partido político o sea una persona física, porque eventualmente también podría dar derecho a quien sea denunciado de manera temeraria a ejercer ulteriores acciones frente a una denuncia calumniosa. ¿A quién se puede denunciar? Se puede denunciar a toda persona funcionaria de elección popular o no, ad honorem o no. Cabe contra no solamente la persona sujeta a régimen de empleo público, sino también a la persona funcionaria en general, según se ha venido desarrollando por la ley y por la jurisprudencia. Las conductas sancionables en términos más específicos es la parcialidad política,
que una persona beneficia a un partido político utilizando la autoridad o influencia del cargo, o bien que perjudique a un partido político también con el propósito de beneficiar a otro indirectamente. Y la participación política prohibida, que es cuando la persona se dedica en horas laborales a trabajos o discusiones de carácter político electoral, o cuando participen en las actividades prohibidas descritas en el párrafo segundo del artículo 146. El ilícito de beligerancia política se produce con una sola de estas conductas, con cualesquiera de ellos. Eh, ¿Qué encontramos a nivel de jurisprudencia del tribunal? Bueno, las personas que tenemos prohibición absoluta, ni siquiera en horario no laboral podemos hacer participación política, porque solamente nos está permitido ejercer el derecho al voto el día de las elecciones, con lo cual el tribunal ha sancionado desde los últimos 15 años muchos casos de funcionarios que han incurrido en beligerancia por medio de participación en redes sociales, haciendo comentarios despectivos o haciendo comentarios favorables a algún partido político, a alguna figura política. Estas son conductas que son sancionables si estamos en el caso de funcionarios con prohibición absoluta, e inclusive si estamos en caso de empleados públicos no sancionados por el párrafo segundo, no establecidos en el párrafo segundo en la lista específica, pero si lo hacen en horario laboral y así resulta probado en la investigación que se realice, pues puede ser sancionado. Las consecuencias son gravísimas, y de ahí la importancia de esta charla, porque aunque en realidad se trata de una charla que yo siempre estimo es algo sencillo de entender, su consecuencia es gravísima. Por una parte, supone desde el punto de vista legal el despido del funcionario, la remoción inmediata del cargo que dicta el Tribunal Supremo de Elecciones, y la inhabilitación además para ejercer cargos públicos de 2 a 4 años. De manera que, siendo las consecuencias tan graves, es muy importante que ustedes como funcionarios públicos no escatimen esfuerzo en cumplir a cabalidad con el deber de neutralidad, máxime en atención a que desde el Código Electoral de 2009 se incluyó entre los funcionarios con prohibición absoluta a los miembros activos del servicio exterior. Ya no solo a los ministros y viceministros, sino a los miembros activos del servicio exterior. Esto no existía en el anterior código de 1952, se incluye en el código de 2009. ¿Y por qué esta inclusión? Porque es en ese mismo código electoral de 2009 en el cual se crea la figura del voto de los costarricenses en el extranjero en la modalidad de voto consular. De manera que el razonamiento del legislador, el razonamiento de la Asamblea Legislativa que promulga el Código Electoral de 2009, es que el funcionariado consular que presta servicio en el exterior, que es miembro activo del servicio exterior, pues debe conducirse de la misma manera como si fuera un funcionario electoral, que en el caso del Tribunal Supremo de Elecciones, no solo los magistrados, sino todo empleado, todo funcionario del Tribunal Supremo de Elecciones está sujeto a la prohibición más severa, que es la del párrafo segundo del 146. Básicamente, y para que tengan una idea
desarrolla los artículos del 265 al 270 del Código Electoral, hay dos tipos de procedimiento. Un procedimiento de denuncia que siempre va a iniciar con un tercero que denuncia ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Puede ser un partido político o cualquier persona física particular que presenta una denuncia contra un funcionario o empleado público por violación al artículo 146, por violación a las reglas que castigan la beligerancia política en Costa Rica. Esa denuncia debe ser razonada, debe presentar pruebas, debe de presentar datos concretos y que generen un proceso ya hecha la calificación de la denuncia, pueda dar lugar a un proceso de investigación. Corresponde al Tribunal Supremo de Elecciones valorar la admisibilidad de la denuncia, puede rechazarla de plano si falta de requisitos de forma o de fondo. Si la denuncia cuenta con requisitos, se inicia el periodo de investigación administrativa que se realiza ante la inspección electoral. Eh, si la inspección electoral determina que al concluir la investigación que hay elementos suficientes para sancionar, se lo puede hacer ver así al tribunal y el tribunal resuelve. Aquí, vía reglamentaria, hay que hacer una acotación de carácter procedimental, y es que mediante la creación de la sección especializada del Tribunal Supremo de Elecciones, se dispuso que para que exista la garantía de la doble instancia en materia sancionatoria electoral, la primera fase de la investigación de una denuncia por beligerancia debe ser tramitada ante la sección especializada del Tribunal Supremo de Elecciones, que integran 3 magistrados suplentes. Entonces estará en manos de esta sección especializada llevar a cabo el trámite de la denuncia en primera instancia, y corresponderá a la sección especializada dictar la resolución que determine lo que corresponda en casos de denuncias por beligerancia. Si la persona, el empleado resulta sancionado, cabe la posibilidad de apelar ante el Tribunal Supremo de Elecciones en su integración de pleno, quiero decir, ante los magistrados propietarios del tribunal, que en época no electoral es un tribunal de 3 personas, en época electoral es un tribunal de cinco magistrados. Correspondería al pleno propietario del tribunal conocer de apelaciones frente a resoluciones que dicte la sección especializada, resoluciones que dicte la sección especializada en materia de beligerancia política. También la ley electoral, el Código Electoral, establece un procedimiento específico cuando se trate de denuncias contra miembros de supremos poderes y funcionariado que goce de inmunidad. En ese caso, igualmente la denuncia se presenta ante el tribunal, la sección especializada la tramita, hay una valoración de admisibilidad, y en caso de que se determine que hay fundamento suficiente previo o posterior a una investigación administrativa preliminar, se debe tramitar un levantamiento de inmunidad ante la Asamblea Legislativa, para que posteriormente el tribunal resuelva lo que corresponda. Y finalmente, quisiera señalar una resolución que es particularmente importante para lo que tiene que ver con ustedes como funcionarios y empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores. En el año
2010, bueno, 2009, inicios de 2010 se presentó una consulta al tribunal sobre qué significaba, qué debería entenderse por lo que señala el párrafo segundo de del código del artículo 146 del Código Electoral cuando alude a miembros activos del servicio exterior como personas sujetas a la prohibición absoluta o especial de ese código, de ese artículo, perdón, de ese artículo 146. El tribunal responde esa consulta mediante resolución 0406-8 del 2010 y señala lo siguiente: por una parte, que todos los empleados del Ministerio de Relaciones Exteriores se encuentran sujetos a la prohibición genérica del párrafo primero del artículo 146 del Código Electoral. Es decir, que como empleados públicos tienen prohibido dedicarse a trabajos o discusiones de carácter político electoral durante horas laborales. También tienen prohibido utilizar su cargo para beneficiar o perjudicar a algún partido político. Eso toca a cualquier funcionario o empleado del ministerio de cualquier rango o categoría. Ahora, la prohibición más estricta, la que contiene el párrafo segundo del artículo 146, aplica a quien ocupe el cargo de ministro o viceministro, pero también a los miembros activos del servicio exterior. Esta es la interpretación que da el tribunal y que es la interpretación vigente a la fecha. ¿Verdad? El tribunal ha explicado que de conformidad con los artículos 1, 7 y 9 del Estatuto de Servicio Exterior de la República, son miembros activos del Servicio Exterior únicamente los funcionarios nombrados para desempeñar sus tareas en alguna de las representaciones en el extranjero. Esto basándose en el propio Estatuto del Servicio Exterior. En consecuencia, si el funcionario es nombrado para desempeñar sus funciones fuera del país, es considerado miembro activo del Servicio Exterior. Por ende, no puede participar en actividades de los partidos políticos, asistir a clubes ni reuniones de carácter político, utilizar la autoridad o influencia de sus cargos en beneficio de los partidos, colocar divisas en sus viviendas o vehículos, ni hacer ostentación partidista de cualquier otro género. ¿Por qué lo interpreta así también el tribunal? Porque justamente esa norma que se incluye en el Código Electoral de 2009, donde en la nómina de funcionarios con prohibición absoluta se incluye a los miembros activos del servicio exterior, lo hace el legislador, lo hace la Asamblea Legislativa, pensando en que en ese mismo código se está estableciendo, se está incorporando la figura del voto de los costarricenses en el extranjero mediante la modalidad del voto consular. De manera que estas personas que son miembros activos del servicio exterior pasan a adquirir una función electoral de primer orden, una función electoral importantísima, cual es la de ser responsables de todos los actos de preparación del sufragio, de facilitar la emisión del sufragio y de realizar luego el escrutinio provisional y la remisión a Costa Rica de los materiales electorales que permitan finalmente al Tribunal Supremo de Elecciones realizar el escrutinio definitivo y con base en ello hacer la declaratoria de las elecciones. Concluyo eh, eh, sugiriéndoles para profundizar y para aclarar cualquier duda que les quede de esta charla, bajar de internet esta publicación gratuita
que es un cuaderno muy breve, es muy chiquitito, no son muchas páginas, pero es lo suficientemente claro para entender la beligerancia política. Este es uno de los muchísimos recursos que el Instituto de Formación y Estudios en Democracia ha producido en sus 15 años de existencia para explicar de manera aterrizada los diferentes elementos, aspectos del régimen electoral. Y este librito en particular, este cuaderno para entender la beligerancia política, lo pueden bajar de nuestra página web o lo pueden bajar desde el QR, el código QR que tienen en este momento en pantalla. Dejo de compartir pantalla y quedo a sus órdenes, Mariana, para consultas y para comentarios sobre el tema. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, don Hugo. Abrimos el espacio para que ustedes puedan hacer preguntas, algún comentario. Aquí vamos a ir atendiéndoles con la mano levantada. Vamos a ver, veo a don Jaime Camacho. Sí, buenos días, señor magistrado. Quería hacer una pregunta sobre el tema de la beligerancia. ¿Qué sucede si yo, al tener la restricción de participación política, si tengo un bien en Costa Rica, sea una vivienda o sea un vehículo, y ese vehículo es conducido, obviamente, por una persona que soy yo, y resulta que ese vehículo, previo a las elecciones o el día de las elecciones, le es colocado algún sticker o bandera que identifica un partido? ¿Es achacable a mi responsabilidad que el vehículo o que la vivienda tenga algún distintivo como beligerancia? Gracias. Hola, don Jaime, un cordial saludo y le agradezco la pregunta porque es una excelente pregunta y creo que parte de esta charla o el propósito esencial de esta charla es llamar la atención sobre cuidados que debemos tener como funcionarios públicos. En efecto, si la persona se encuentra como funcionario dentro de las del régimen de beligerancia política del párrafo segundo del Código Electoral, expresamente entre las prohibiciones se indica, y así lo dice la ley, colocar divisas en sus viviendas o vehículos. Entonces, si el vehículo es mío, aunque lo conduzca otra persona, perfectamente me podrían denunciar. Ya entraríamos entonces en una cuestión de debate en la defensa de si yo tenía control o no de mi vehículo, si estaba fuera del país o demás. Pero don Jaime, que lo pueden denunciar, lo pueden denunciar. Entonces, la recomendación es ser particularmente cuidadosos porque en este momento la posibilidad de denuncia la tiene en sus manos cualquier persona. Cualquier persona nos puede denunciar y cualquier persona pueden ser no solamente amigos, también pueden ser personas a las cuales no les caemos muy bien o que quieren sacarse un clavo con nosotros o quieren sacarse un clavo con la institución con la que trabajamos o simplemente pues observaron algo que consideran incorrecto y lo pueden denunciar. Entonces, en efecto, si el tribunal llega a determinar que un funcionario al cual le pese este sujeto al régimen de beligerancia más severo coloca signos externos de un partido político en su vivienda o en su vehículo, eso es ostentación partidaria, que además está específicamente señalado por la norma y podría eventualmente considerar a la persona culpable de beligerancia, procedería a destituirlo y además aplicarle una sanción de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, lo cual es muy gravoso.
Podemos pensar, don Jaime, en un montón de situaciones, hay límites. Mire que el vehículo no, más bien que ando en un vehículo que no es mío y simplemente me monté y iba con bandera. La recomendación es no se exponga, porque también alguien lo vio a usted en un vehículo con bandera, le tomó una foto, lo subió en redes sociales y pusieron la denuncia ante el tribunal. Igual va a tener usted que pasar por el dolor de cabeza de explicar cuál era la situación, ¿verdad? Entonces, la recomendación es que en este tema no sobran los cuidados que tengamos, porque cualquier persona nos puede denunciar y si ustedes son personas que entran dentro de esta categoría de ministros, viceministros o miembros activos del servicio exterior, se encuentran exactamente en la misma condición en la que nos encontramos Mariana o este servidor como funcionarios electorales. No podemos hacer ostentación partidista de ningún tipo y no sobra ningún cuidado que tengamos en no incurrir en cualesquiera de las conductas que pueden dar origen a una denuncia por beligerancia política. Muchísimas gracias, magistrado. A usted, don Jaime. Muchas gracias. Seguimos con, vamos a ver, me sale Consulado de Miami. Sí, correcto. Buenos días, buenas tardes. Buenas. A todos colegas, don Ernesto, muchas gracias por esta charla, ha sido de mucha utilidad. Yo creo que la pregunta mía también iba de la mano un poco con lo que preguntaba don Jaime y, bueno, perdón, mi nombre es José Loría, es que no aparece ahí. Me queda la duda con respecto a dos aspectos, el tema de las opiniones y el tema de algunas cosas de las divisas o los colores, que son relativos a los colores de algún partido político. Las opiniones, por ejemplo, si yo tengo una opinión sobre alguna noticia en particular que sea con respecto al tema de campaña política o con respecto a alguna acción del gobierno actual, eso afecta solamente si queda publicado en alguna red social, por ejemplo, o las opiniones de carácter privado también podrían afectar. Eh, la otra pregunta es que me genera la duda es el tema de para el día de las elecciones, los colores de la vestimenta que uno utilice en ese día, o si por ejemplo está usted mal colocado y accidentalmente sale en una fotografía y había personas con camisetas de un partido político, ¿cuáles son los alcances de todo esto como para poder calcular un poco? ¿Verdad? Hasta dónde me coloco para una foto y demás. Y la otra pregunta, la última es, ¿todo esto aplica a partir del 1 de octubre, que es cuando se oficializa el periodo electoral? ¿Es así o no? Muchas gracias. Buenísima también su pregunta, don José, y creo que le voy a poner los pelos de punta con la respuesta, porque en realidad es una respuesta que es severa. Lo primero que debo señalar es que estas normas aplican en todo tiempo, no solamente en jornada electoral o no solamente en época de elecciones. Por ser funcionarios públicos nos aplica en todo tiempo. Piense usted que usted fuera un magistrado del tribunal, estamos sujetos a la misma prohibición. Piense usted que usted fuera un funcionario de planta del Tribunal Supremo de Elecciones, usted no admitiría, vería mal que un funcionario del tribunal, doña Mariana o este servidor o cualesquiera de los otros compañeros, Gustavo, que nos acompaña en esta actividad, que somos funcionarios del tribunal, usted vería muy mal que aunque fuera en época no electoral hagamos ostentación partidista de cualquier tipo. Para nosotros como funcionarios, entiéndase, funcionarios y empleados del tribunal, ministros o viceministros del Ministerio de Relaciones Exteriores y funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores que son miembros activos del servicio exterior, la prohibición es absoluta. Lo único que nos está permitido, don José Loría, es votar el día de las elecciones. Cualquier otra actividad
político partidaria puede dar lugar a que nos denuncien. Por ejemplo, señala usted, ir a votar el día de las elecciones con colores político partidarios es beligerancia. Perfectamente se puede denunciar y perfectamente se podría sancionar. Que nos tomen fotos en la celebración de la victoria de un partido político es beligerancia. Participar, y le cito casos donde el tribunal ha destituido inclusive a funcionarios nuestros, a empleados del Tribunal Supremo de Elecciones, fueron a participar en una convención interna partidaria. Eso es despido, es actividad proselitista. Solamente nos está permitido votar el día de las elecciones nacionales. Realizar comentarios, señala usted. Bueno, hay dos niveles de prohibición en el artículo 146 del Código Electoral, como lo señalé. A los empleados públicos en general, piense usted en un empleado del Ministerio de Relaciones Exteriores que no es miembro del servicio activo, que no está en el exterior, que trabaja pues aquí en las oficinas centrales en Casa Amarilla, por ejemplo, en labores operativas o técnicas o secretariales o en limpieza o es mecánico. Bueno, si esta persona en horas laborales se dedica a discusiones de carácter político electoral, incurre en beligerancia. Así lo dice el párrafo primero del 146. Prohíbese a los empleados públicos, esto es en general, dedicarse a trabajos o discusiones de carácter político electoral durante horas laborales y usar su cargo para beneficiar a un partido político. ¿En qué tipo de casos el tribunal ha aplicado esta norma para sancionar? Lamentablemente no es. El tribunal no le agrada sancionar a nadie, pero si se presenta una denuncia, se lleva a cabo el debido proceso y se determina que hay una infracción a la norma, es deber delegado por la Constitución Política del tribunal, es el deber del tribunal pues aplicar la sanción que corresponda. Se ha sancionado, por ejemplo, a personas que en horario laboral, en efecto, se dedican a discusiones de carácter político electoral. Alguien las grabó con un teléfono inteligente, grabó la conversación, se logra acreditar de alguna manera que esa conversación ocurrió en horario laboral, se sanciona. Se ha sancionado, ya lo decía de inicio, porque es una de las denuncias más frecuentes que recibimos por temas de beligerancia, manifestaciones en redes sociales. Preguntaba usted, bueno, pero puede que el comentario sea algo muy genérico que no toca, bueno, claro, pero igual nos pueden denunciar, ¿verdad? Y ya tengo que ir yo a defenderme ante los tribunales electorales para explicar que mi comentario no era político partidista, sino que era una crítica genérica a la administración pública o algo así. Es que nos está permitido, nuestro margen es realmente muy estrecho. Pero volviendo al caso, por ejemplo, de un empleado que no forme parte de los enumerados en el párrafo segundo, decía una persona que tenga labores técnicas, secretariales o hasta mecánico del servicio exterior, fuera de horario laboral sí puede dedicarse a discusiones de carácter político electoral. Fuera de horario laboral, si su horario laboral termina a las 5 de la tarde, ya a las 5:10, 5:20, puede ir a participar a un mitin político, puede tomar su vehículo y embanderarlo si quiere, puede hacer proselitismo político por redes sociales. El problema es hacerlo en horario laboral y el otro problema es hacerlo aún fuera de horario laboral, pero utilizando su cargo para beneficiar a un partido político. Y utilizar el cargo implica acceder a bienes de la institución para favorecer a un partido político. Por ejemplo, hay personas que han sido sancionadas porque fuera de horario laboral se dedicaron a hacer proselitismo político, pero utilizando bienes públicos
por ejemplo, se dedicaron a imprimir propaganda de un partido político en la impresora de la municipalidad, ¿verdad? Siendo un funcionario municipal. Eso no se permite. O utilizaron un vehículo de la institución fuera de horario laboral para movilizarse ellos mismos o movilizar a varias personas a alguna actividad partidaria. Eso está prohibido. Está prohibido en época electoral y está prohibido fuera de época electoral. En cualquier momento está prohibido. Y de nuevo, tratándose del funcionariado del párrafo segundo, la prohibición es mucho más severa. Lo único que nos está permitido hacer es votar el día de las elecciones. De ahí que esta charla, aunque es sencilla, es muy importante para que ustedes como personas que de una u otra manera van a estar involucradas o están involucradas por las características de sus cargos en el programa del voto de los costarricenses en el extranjero, pasan a ser funcionarios electorales, no en época electoral, ya desde el momento en que son funcionarios públicos y particularmente miembros activos del servicio exterior. Entonces, el cuidado debe ser máximo. Hay una serie de situaciones límites, ¿verdad? Y que se pueden discutir. La recomendación es que estemos lo más alerta posible a esas situaciones límite, no incurrir en ellas porque como mínimo nos podemos exponer a una denuncia, ya eso es un dolor de cabeza, puede que me defienda con mis argumentos y salga bien librado, pero ya eso va a ser un dolor de cabeza y en el peor de los casos puede dar lugar a que me destituyan y además a que eh, padezca una inhabilitación para ejercer cargos públicos de 2 a 4 años. Don Clarísimo, Hugo, hay magistrado. varias. Muchas gracias. Gracias a Gracias. usted. Disculpen. Hay varias preguntas más. ¿Tiene tiempo? No importa. Vamos, sí, porque me da mucha pena que nos atrasamos tanto, no por nuestra culpa, razones técnicas, de verdad rogamos disculpas de nuevo, pero claro, me quedo atendiendo preguntas el tiempo que haga falta, con muchísimo gusto. Gracias. Está don Charles Hernández. Saludos cordiales, lo mío es corto, nada más quería agradecerle al señor magistrado por tomarse su tiempo y dictarnos esta charla tan importante, esta capacitación que todos tenemos que tener pero muy presente para no cometer este tipo de deslices que pueden tener estos resultados tan eh, terribles. Em, Recuerdo que hace unos días atrás se hablaba de un impedimento también sobre el tema que a partir del 1 de octubre, sobre todo en redes sociales y otros, hay que tener mucho cuidado con el tema de los logros del gobierno en X cosas, por ejemplo, em, publicar, qué sé yo, logros tanto del gobierno o no sé si también se incluirán algún tipo de cuestión que uno haga en la embajada en donde se pueda determinar tal vez un logro, ¿verdad? Que es la firma de un convenio y que tal vez pueda eh, pueda significar otra cosa. Entonces, tal vez quería preguntarle sobre ese tipo de situaciones. Gracias. Gracias, don Charles. Un saludo cordial, estimado amigo. Don Charles, es una pregunta también muy buena, está relacionada con la beligerancia, pero no es exactamente régimen de beligerancia política, es otro tipo de prohibición que está establecida en el artículo 142 del Código Electoral. Esta es una norma que no proviene del tribunal, obviamente, es una ley de la República y no proviene tampoco del Código Electoral de 2009, ya aparecía en el Código Electoral de 1952, fue introducido o desarrollado mediante una reforma electoral. Según esa norma,
y lo leo casi textualmente, se prohíbe a las instituciones del Poder Ejecutivo, se refiere al Poder Ejecutivo, a la administración descentralizada y a las empresas del Estado, así como a las alcaldías y los consejos municipales, difundir mediante cualquier medio de comunicación información publicitaria relativa a la obra pública realizada a partir del día siguiente de la convocatoria a elecciones y hasta el propio día de las elecciones. Esa es la norma. Eh, ¿Cuál es la lógica de esto, don Charles? Bueno, ¿qué lógica siguió el legislador? La misma lógica constitucional de la beligerancia. En esto sí se parecen, que es preservar la neutralidad del Estado frente al ejercicio del sufragio. Lo que pretende esta norma legal es que el Poder Ejecutivo, las administraciones descentralizadas, la administración descentralizada, las empresas del Estado, las alcaldías, los consejos municipales, no inclinen la balanza de la contienda electoral haciendo publicidad de sus logros con el objeto de reforzar la imagen de alguna de las candidaturas en lisa. Ese es el objetivo de la norma legal. Muy recientemente, hace pocas semanas, el Tribunal Supremo de Elecciones aclaró, haciendo ejercicio de su potestad de intérprete exclusivo de la materia electoral, de las leyes, de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, que esta por prohibición de difundir mediante cualquier medio de comunicación, información publicitaria relativa a la obra pública realizada, incluye no solamente a medios de comunicación pagados, sino también a las redes sociales, de las instituciones. Es decir, no se puede utilizar la página web de la institución pública para difundir la obra del Estado, porque eso pues es utilizar recursos públicos de la misma manera en que se utilizaría para colocar propaganda que beneficie eventualmente a algún partido político. Igual, pues eh, hay, eh, hay salvedades, la misma norma sigue diciendo, el mismo artículo 142, quedan a salvo de esta prohibición las informaciones de carácter técnico científico que resulten indispensables e impostergables por referirse a aspectos relacionados con la prestación de servicios públicos esenciales o por emergencias nacionales. Las publicaciones contrarias a lo dispuesto en esta ley harán incurrir a los funcionarios en el delito de desobediencia y beligerancia política previa resolución del tribunal. Ahí está el conecte con la beligerancia política. Hay una finalidad común en este 142 con el régimen de beligerancia política en específico. Esa es la relación y es parte también del cuidado que hay que tener. Para efectos de ustedes como miembros, personas que están sujetas al régimen del artículo segundo, del párrafo segundo del artículo 146, miembros activos de servicio exterior, insisto, redes sociales, todo el cuidado del mundo. Yo les soy honesto, en mi caso personal, yo hace varios años cerré mi Facebook porque de ahí lo considero algo muy delicado, ¿verdad? Hasta un like que se le vaya a uno puede ser algo delicado. Un like sin querer queriendo, ¿verdad? Entonces, no es que les recomiende esto, simplemente lo que recomiendo es extremar cuidados mientras ustedes sean personas miembros activas del servicio exterior, porque son funcionarios. La ley los equipara a cualquier otro funcionario electoral, nos coloca en la misma situación. Entonces, nuevamente, el llamado es a proceder con muchísima prudencia. Magistrado, nada más perdone que abuse de su confianza. Nosotros también manejamos redes sociales y muchas veces
ponemos, qué sé yo, una firma de un convenio, puede tener trascendencia también nacional una cierta actividad la publicamos también, porque pues, son cosas muy importantes, entonces quería saber si eso también podría considerarse como obras del gobierno. Don Charles, ya ahí entramos a un tema casuístico en el que no le podría dar una respuesta específica sin analizar el caso concreto, ¿verdad? El tribunal sí ha estado, bueno, no ahora, bueno, ahora también ha habido varias gestiones de ministerios y de instituciones descentralizadas y empresas del Estado que en estas fechas, como es normal, también ha ocurrido en otros procesos electorales, le consultan al tribunal sobre las implicaciones de esta norma. El tribunal ha aclarado que la norma no se trata de una prohibición absoluta, sino que hay excepciones. eh, Está permitido publicar informaciones de carácter técnico científico que resulten indispensables e impostergables, porque se refieran o estén conectados a prestación de servicios públicos esenciales o por emergencias nacionales. Pero fuera de eso, si usted considera que la publicación no calza claramente en datos de carácter técnico científico indispensables e impostergables, mi recomendación, sin entrar en temas casuísticos, es ser prudentes. Vamos, don Hugo, voy a hacer una pregunta que está, una de las que está en el chat, antes de seguir dando la palabra a quienes han levantado la mano. Y vamos a ver. Es de doña Andrea Torres. Dice, continuando con la pregunta, incluso si uno salió por accidente en una foto sin usar ningún elemento de un partido político, creo que la contestó, ¿verdad? Que fue ampliando la consulta de las fotos. Y dice, hay que probar ante el TSE que no fue a propósito. Creo que esa se contestó, ¿verdad, don Sí. Hugo? Le diría a doña Andrea que en realidad, por supuesto, hay un principio de inocencia y si a nosotros nos denuncian por cualquier ilícito penal o electoral, obviamente tendremos amplio derecho de defensa. Lo que no obsta que eventualmente alguien nos pueda denunciar. Hay muchas denuncias por beligerancia que el tribunal termina declarando sin lugar, porque son denuncias sin pruebas o son denuncias que no constituyen evidentemente beligerancia política, pero nada obsta, doña Andrea, a que nos puedan denunciar. Recuerdo, y esto resulta anecdótico, pero de verdad ocurrió allá a inicios de la década de los 90. Salió en primera página de un periódico de circulación nacional la celebración de la victoria de uno de los partidos políticos que participaron en los comicios. Y resulta que así clarito, en primera página, se veía la foto de una persona que era empleado del registro civil, que era un funcionario raso del registro civil, obviamente Tribunal Supremo de Elecciones. Se tramitó una denuncia, alguien denunció a esta persona funcionaria y esta persona funcionaria terminó probando ante la inspección electoral que aunque esa persona era idéntica a él, no era él, era su hermano gemelo, ¿verdad? Pero bueno, tuvo que pasar por un procedimiento de investigación, tuvo que acreditar que ese día
pues él a las horas en que se estaba realizando esa celebración, él estaba pues trabajando en el registro civil, haciendo jornada extraordinaria en recepción de material electoral, pero lo que quiero recalcar con esto, doña Andrea, es que Daisy, debemos andar con cuidado, inclusive con fotografías. Hay personas a las cuales se les ha denunciado por beligerancia con base en fotografías que han publicado en sus redes sociales, ¿verdad? Entonces, hasta con esto hay que tener cuidado. Pero no significa eso que si me tocan, si salgo en una foto, como lo señala usted, si uno salió por accidente en una foto sin usar ningún elemento de un partido, hay que probar ante el tribunal que no fue a propósito. Bueno, solo si la denuncian. Si no la denuncian, no pasa nada. Pero si alguien la denunciara, usted tendrá que ejercer su derecho a defensa de la mejor manera que pueda. Hay otra pregunta, Mariana, si me permites salir de las preguntas que han escrito en redes y luego seguimos con las verbales. Perfecto, adelante. Dice doña Montserrat, si existen niveles de sanción incluidas amonestaciones o se aplica siempre la pena máxima. Las sanciones, hay una que no admite gradación. La sanción de despido, de destitución, no admite gradación. Simplemente si se comprueba la beligerancia, al funcionario se le despide. Lo que sí admite gradación es la inhabilitación, porque la ley habla que se inhabilitará al funcionario en un periodo de 2 a 4 años, el 2 siendo el mínimo, 4 sea el máximo. El tribunal en su jurisprudencia, algunos funcionarios los ha sancionado con 2 años de inhabilitación, a otros con 3 y a otros con 4, según la valoración que obviamente como juez debe hacer de la gravedad de la falta. Para un cónsul activo en servicio exterior, ¿existe el fuera de horario laboral? No, porque la persona que esté incluida en el párrafo segundo del artículo 146, los miembros activos de servicio exterior, lo son 24/7 y lo son en época electoral y en época no electoral. Es como si fueran funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones. No hay fuera del horario laboral. Siempre tenemos esta restricción, que es la restricción más severa, según les explicaba. Aquel otro funcionario de servicio exterior que no sea miembro activo de servicio exterior, que sea, como les decía hace un rato, piensen en un conserje, en un mecánico, en un técnico, en una secretaria, o en fin, debe haber muchos cargos, inclusive importantes dentro de la estructura administrativa, elevados dentro de la estructura administrativa, que no caben dentro de esta categoría. Ahí sí, fuera del horario laboral, podrían ejercer actividades político-partidistas, pero si es un miembro activo de servicio exterior, la prohibición es absoluta, 24/7 y 365 días del año. Luego, doña Shirley Campos consulta si las cadenas presidenciales a partir del 1 de octubre están prohibidas. No. Vamos a ver esto, el tribunal lo ha aclarado en su jurisprudencia. Lo que no se puede hacer es divulgación de logros, pero alguna comunicación importante que se deba hacer en cualquiera de los casos de excepción que establece la norma del 142, el Ejecutivo podría hacerla. En caso de que el tribunal detecte beligerancia de una institución en redes sociales y sitios web institucionales, ¿a quién se sanciona? Solamente el jerarca. ¿Cómo procede? Depende. Primero, el tribunal no detecta beligerancia, el tribunal tramita denuncias. Siempre tiene que haber una denuncia por beligerancia. El tribunal no está revisando redes sociales, ni periódicos, ni cadenas de televisión, ni informaciones de internet para decir, este funcionario está beligerando. No, no. El tribunal le presentan denuncias. Las denuncias
Si están mal fundamentadas, si están mal redactadas, si no contienen prueba, el tribunal las rechazará de plano. Y si está bien presentada, si contiene prueba, si hay algún indicio de que en efecto pueda estar configurándose el ilícito de la beligerancia, el tribunal debe investigar y finalmente resolver. La beligerancia es un ilícito electoral en el que se incurre de carácter personal, no es institucional, no es una denuncia contra el Tribunal Supremo de Elecciones o contra el Registro Civil o contra el Ministerio tal o contra el ICE. No, tiene que ser contra un funcionario en concreto. Y entonces, si se determina la responsabilidad individual, entonces cabrá sanción contra el funcionario que haya incurrido en beligerancia. Eh, Muy buena pregunta de don Gustavo Sancho. ¿Estas limitaciones se extienden a familiares o al núcleo familiar? No, pero tengamos cuidado, ¿verdad? Tengamos cuidado. No incluye al núcleo familiar, pero este, eh, cuanta más prudencia tengamos en este ámbito de los temas familiares, pues mejor, ¿verdad? De ahí todos tenemos familia, tenemos hermanos, tenemos parejas, tenemos primos, ¿verdad? Y cada quien de ahí, este, cualesquiera de mis familiares tienen derecho a la participación política electoral y a expresar sus preferencias. Ellos no están sujetos a la prohibición recae sobre mí, que soy el funcionario público. Pero sí puede haber situaciones donde es importante que uno marque distancia y diga, no, mejor no voy, no me monto ese carro, mejor no, me voy por mi medio o me separo de esta conversación, ¿verdad? O de este chat. Mantengo silencio por razones de mi cargo. Ahí la recomendación es prudencia. Doña Montserrat dice, en caso de no poder hacer mis consultas, quisiera preguntar sobre este tema, cómo se interpreta y concilia esta prohibición con la obligación de transparencia y acceso a la información pública, que en caso de embajadas y consulados tenemos obligación de reportar nuestras actividades y que casi siempre se hacen redes, así como el informe mensual. Bueno, pues hay que valorarlo en cada caso, ¿verdad? Si en la labor de transparencia, acceso a la información, se la estoy dando a una persona en específico, no hay limitación legal. Esto no es el tema de beligerancia, es más bien el artículo 142 que mencionaba, pero si empezamos a exaltar actos de gestión de un gobierno en específico, sí eventualmente podríamos estar incurriendo en falta. Mi estimada Marisabel Sanabria pregunta que si la denuncia debe ser por escrito. Sí, tiene que ser por escrito. Requisitos: puede ser por correo, puede ser por WhatsApp. Tiene que ser firmado. La denuncia es personal, María Isabel. Los requisitos sí están establecidos por ley. Es una denuncia que debe ser identificable quién denuncia, por el tema de que también hay que evitar denuncias malintencionadas y por eso no se permiten denuncias anónimas. Entonces, la denuncia sí debe ser firmada por escrito, puede ser en firma digital o puede ser en firma manual o presentada por el denunciante, si es en físico, en las oficinas del tribunal y en cualquiera de sus oficinas regionales. Si no es presentada personalmente, debe ser autenticada por abogado, y lo que debe establecer claramente es quién es la persona denunciada, cuál es el acto que se denuncia, porque no se persigue a una persona, se persigue un acto que cometa una persona, que ese acto implique beligerancia, y debe
adjuntar las pruebas necesarias, y también debe adjuntar pues el medio para ser notificado como denunciante sobre la marcha del proceso. Doña Roxana Tinoco señala, saludo doña Roxana, usted también. Si la embajada organiza un evento sobre paz y democracia, un evento cultural, no, si son actividades formales, vamos a ver, si son actividades normales que realice un ministerio, el tribunal lo ha dicho, pues no es que el ministerio tiene que dejar de trabajar o de hacer actividades que sean de realización ordinaria dentro del ámbito del ministerio. Lo que sí no se permite es hacer exaltación de las labores del gobierno, es lo que dice el artículo 142. O utilizar el evento, si es un evento público, utilizarlo como plataforma para favorecer o para perjudicar a un partido político. Vamos a ver, creo que son esas, ¿verdad, Mariana? Ya no me salen más no sé si hay Sí, alguna otra señor. pregunta verbal. No, bajaron la mano. Supongo que estaban similares a las del chat. Esperemos que sea así. Ah, bueno, le doy la palabra a don Herbert, que veo que acaba de levantarla. ¿O no? Por ahí vi. Usted me dice, don Herbert. Pedazo, perdón. De todas maneras, aprovecho para agradecerle a don Hugo y a ustedes, ¿verdad? A todos los compañeros del tribunal por esta charla. Yo creo que había mucho interés por el tema de beligerancia en general, pero también por este tema de las publicaciones, ¿verdad? Es una cuestión que genera inquietud porque es muy común, ¿verdad? En nuestras misiones que se publiquen, pues, el trabajo que se hace o anuncios o información para los costarricenses que viven ¿verdad? En las que son parte de la colonia del lugar donde trabajamos. Entonces sí hay mucho interés en tener como esa claridad, ¿verdad? Para no pues traspasar los límites legales que tenemos o que tienen principalmente, ¿verdad? Los colegas que están afuera, como les explicaba viendo Hugo, es una prohibición absoluta con la que hay que tener pues muchísimo cuidado. Ahora que se hablaba en algún momento del tema de colores, para los que no han tenido esa experiencia, pues vayan pensando en qué se van a poner para el día de las elecciones, porque es complicado ahora con la cantidad de partidos y de colores, ¿verdad? Hay que hacer ahí como un análisis del guardarropa, a ver qué combinación de colores no nos causa problemas, ¿verdad? Por ejemplo. Pero bueno, no, muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias, don Herbert. Además, contar con su apoyo en todas estas capacitaciones ha sido esencial. Muchas gracias a todos y todas ustedes por participar, por conectarse, y en especial reitero el agradecimiento a don Hugo Picado, nuestro director del IFET, por acompañarnos, por dar esta charla, que mañana la repetiremos en horas de la tarde para quienes nos hayan podido conectar el día de hoy. De nuevo, las disculpas por los inconvenientes tecnológicos, y les agradecemos muchísimo. Saben que cualquier consulta la pueden dirigir tanto al programa como al IFET cuando se trata de capacitaciones, y estamos atentos a lo que vayan necesitando en este transcurso de lo que falta por transitar para que llegue el día de la elección. Muchísimas gracias y que tengan bonito resto del día porque no sabemos dónde están. Entonces, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Saludos Gracias. cordiales. Hasta Que luego, estén muy buenas bien. noches. Muchas gracias. Gracias. Un placer. Muchísimas Muchas gracias, gracias. maestro. Muchas gracias. Muchas gracias.